Buenas tardes, estamos en el espacio de Arquitectura Arts de la radio televisión Casal Catalá. Hoy tenemos como invitada a Mariela García Caputi. Bienvenida, Mariela. Gracias, Gisela, encantada de estar aquí contigo, de partir una vez más. Muchísimas gracias. Y si me permites, vamos a leer primero tu bibliografía. Una bibliografía, por supuesto, muy interesante. Primero que nada, Mariela es artista en artes visuales desde 1974, con sus estudios en Incarnate World College, San Antonio, Texas, el 70-71. Ha representado el país en numerosas bienales, en Valparaíso, Cuenca, Sao Paulo, La Habana, y también ha participado en exposiciones individuales en México, en Lima, en Brasil, también en Brich, Bélgica, en algunos lugares muy importantes. Cuenta asimismo con premios y distinciones, con la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en el grado de caballero, conferido por la Presidencia de la República del 2006. Ha adquirido premios de adquisición también en el Salón Nacional de Pintura y Escultura Mariano Aguilera, convocado por el municipio de Quito en 1977. El premio de adquisición en el Salón Nacional de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, en el año 1976, entre otros. Y cabe destacar que es la primera mujer en haber obtenido el primer premio de adquisición del Salón de Julio del Museo Municipal de Guayaquil, en 1981. Mariela es licenciada en Arqueología por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 1989. Obtuvo el grado de Magíster por la SPOL, Arqueología del Nuevo Trópico, 2014. Ha presentado ponencias como La Memoria, ¿para qué? Una reflexión sobre memoria, cultura e identidades. En el Congreso Internacional de Historia, Loja Histórica, convocado por el municipio de Loja en el 2015. Las sillas manteñas, una visión diacrónica de sus antecedentes en la costa ecuatoriana, primera aproximación de historia en Quito, 2015. Como vemos, tenemos a una invitada muy importante e interesante en su recorrido artístico. Tiene proyectos de gestión de contenidos de los fondos culturales de la red de museos y Dirección Cultural Guayaquil, que incluye fondos culturales del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo del Museo Naín Isaías y del Archivo Histórico del Guayas. Desde 2015, coordinadora de investigación de los fondos culturales de la Dirección Cultural Guayaquil. Desde el año 1998 hasta el momento, está en contacto con proyectos de desarrollo de la investigación, coordinación y sistematización de repositorios culturales en espacios museísticos y archivos. 2003-2010, directora cultural regional del Banco Central del Ecuador. 2003, directora regional del Museo del Banco Central del Ecuador. 1998-2000, directora regional de programas culturales del Museo Antropológico del Banco Central de Guayaquil, del Ecuador, perdón. Directora del Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos de la Escuela Superior Politécnica, 1995-2011. Presidenta de la Asociación de Graduados en Arqueología y Antropología del Litoral.
Mariela también tiene publicaciones. 2016, La figurina como reflejo de un modo de vida Valdivia. La memoria para qué, en José Carlos Arias como editorial. Memorias del Congreso Internacional de Historia y Crónicas del Archivo Histórico de Loja. 2014, La iconografía y estética de la cultura de los cerros. Pone en la antropología en la Universidad de Quito. 2012, figurinas de Real Alto, reflejos del modo de vida Valdivia. 2006, las figurinas de Real Alto, reflejos de los modos de vida Valdivia, por la editorial Avia Yala. El emblema territorial manteño Huancavilca, en la revista número 1 del Museo Municipal de Guayaquil. En realidad tenemos aquí una gran artista, gestora cultural, y felicitaciones y bravo. Vamos a empezar nosotros por etapas. ¿Vamos? ¿Qué te parece hablar un poquito de tu etapa artística? ¿Cuándo empezaste, Mariela, con el arte? Bueno, yo pienso que crecí en una familia rodeada de arte, pero mi especialidad en artes visuales comenzó una vez que me gradué de bachiller en el colegio, en las Mercedarias. Hice un año de literatura, de filosofía y letras en la Universidad Católica y fui a estudiar corto tiempo a Estados Unidos, donde pues se me reveló todo un mundo de expresión artística, ciertas bases no solamente de cómo pintar, sino de la libertad y de la propuesta creativa que debemos tener los artistas. Y pues eso fue un detonante muy importante para mí. Vine acá y estuve con Enrique Tábara, empecé a conocer el mundo ecuatoriano, el arte, de los artistas que formaban parte de este escenario, y realmente fue un descubrimiento para mí. Enrique Tábara fue una especie de guía, no solamente como crítico, como me enseñó mucha autocrítica, tanto para ser creadora como para saber colgar una exposición, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, mi primera exposición fue en el año 74 y ahí empiezo pues a hacer un poco el currículum que tú has leído. Hasta los 80 y algo participé en los concursos, en los salones que hay en el medio, aquí en Quito, en Cuenca, pues y me fue bastante bien, no solamente en cuanto a ser merecedora o no de un premio, sino que una vez que te ves colgada en relación a otros artistas, en relación a otras obras de arte, tú más o menos te das cuenta de la ubicación que tú tienes en ese mundo, ¿no? Entonces fue una experiencia linda, enriquecedora. La experiencia de las bienales también. La Bienal de Cuenca fue la primera bienal y fue un evento maravilloso donde nos invitaron a un grupo de artistas. Hubo un concurso previo inclusive para una selección. Bueno, fue todo Cuenca inflamado de esta cosa cultural que realmente pues solamente ellos lo saben hacer. En ese sentido, Cuenca es un reducto maravilloso para hacer arte y para vivir el arte, ¿no? Luego de ahí tuve la experiencia de Sao Paulo, que es otro mundo tan grande, tan extenso, tan quizás impersonal, pero al mismo tiempo con tantas personalidades juntas. Una cosa muy interesante, donde compartía con compañeros artistas que habíamos ido para allá. La gran mayoría eran colegas hombres, o sea, no la gran mayoría, todos eran colegas hombres. Yo era la única mujer, creo, de la Gallada, y la única de Guayaquil también. Todos iban desde Quito. Y bueno, eso fue una selección que hubo también de parte de la Cancillería, me parece. Seguramente. Y así pues comenzó un poco a permearse en mí lo que es este mundo del arte. El arte. Y cuéntame un poquito de tu técnica. Bueno, la técnica va variando con el tiempo. Primero empiezas a tener ideas de composición, yo nací desde el arte abstracto, porque la idea en los 70 en Estados Unidos pues lo
lo importante era, casi como ahora es el arte contemporáneo, conceptual, antes era pues lo abstracto, lo otro era descalificado un poco. Y terminé haciendo neofiguración con este encuentro que tuve de las famosas arcillas, no, de las figurinas Valdivia, de ver cosas prehispánicas, de ver los colores de la tierra, o sea, me remitía a cosas más naturales cuando había comenzado a hacer ejercicios solamente de composición plena, nada que ver con la realidad. Por otro lado, también pues tenías que aprender a dibujar, a pintar en pasteles, en crayones, en diferentes técnicas. Y pues yo creo que más me anclé en la factura al óleo. La factura al óleo para mí es rica, es textural, la puedes manejar como una cocina lenta y pues puedes lograr mayores efectos también de medios contrastantes y lograr mejores texturas. Y solamente me ha pasado ahora, desde hace algún tiempo, que hago experimentaciones en arte gráfica, que puedo lograr en una superficie plana las texturas que consigo en el óleo, que es también otra experiencia alucinante que estoy pasando ahora, ¿no? Qué lindo, qué bueno. Entonces las técnicas son muy variadas, siempre buscas una forma de expresión y de acuerdo a eso pues echas mano de lo que tienes. He usado muchos desechos. Yo creo que la época del reciclaje y del orgánico yo ya la pasé. Sí. Ahora se habla de eso, sí, pero ¿verdad? Yo creo que intuitivamente lo hice en los años 80. Yo reciclaba la ropa de mis hijas creciendo o las cosas mías antiguas, las metía en artes objetos y los hacía como las capas de la tierra, igual a las capas del individuo en los años 80, 90, pues eso de ahí. Y todo era un reciclaje, ¿no? De lo que tenía a la mano, yutes, ropitas de bebés, ¿no? Misales míos de formación del colegio, todo ahí iba a parar a las construcciones artísticas. Y justamente te iba a tocar el tema, ¿no? Que tú en las exposiciones tuyas que vi, que visualicé, que leí, en la técnica, ¿no? Tenías ya esta parte del collage. Claro. Justamente con materiales reciclados. Sí, muy temprano usé el collage. Bueno, el collage nace en Francia, pues mucho antes, ¿no? que yo estuviera haciendo estas experimentaciones, obviamente, parte del estudio del arte y empiezas pues a experimentar tú también, ¿no? Como aprendizaje, un poco sobre la historia del arte. Claro. Y son a veces interrogantes. Y al visualizar tus cuadros, ¿no? Muchas personas se hacen, ¿no? Esta pasión que tienes con las figurinas. Están ahí, siempre presentes, o las figurillas, que también lo dicen. Cuéntame esa pasión, ¿cómo nació? Bueno, realmente es como lo nombras, porque yo recuerdo cuando yo en el año 80 comienzo a estudiar arqueología, estaba haciendo un perfil estratigráfico y lo que de pronto Jorge Marcos cogió y puso un recuadro y me dijo, mira, esto es un cuadro tuyo. O sea, yo ya estaba haciendo ese tipo de cuadros, pero yo en esa época les llamaba parajes lunares, porque eran como rocosos, texturales, más bien venían de la parte informalista de la escuela barcelonesa, justamente que Tábara me transmitió con estos informalistas, estas texturas, Tapies, Cuixart, toda esta gente de la cual Tábara formó parte del grupo también, ¿no? Entonces, todo este tipo de experimentaciones como que yo las heredé y empecé a trabajarlas. Y de pronto, pues, obviamente yo lo llamaba parajes lunares, ¿no? Pero esos parajes lunares en realidad eran los colores de mi tierra. Eran los ocres que no son siempre iguales, los sienas que no son siempre iguales, ¿no? Entonces, sí, trabajé un poco la parte arqueológica de los estratos, ¿no? Y de pronto empecé a meter a la figura, cosa que no había metido nunca antes, pero te digo, había nacido de un arte abstracto, ¿no? Que después se organizó en forma de estratos y que ya eso era una neofiguración, porque los estratos tú los ves y parece un cuadro abstracto, pero si tú ves mis dibujos estratigráficos de arqueología, pues es la misma cosa, son reales, ¿no? Entonces, a mí me tocó catalogar y dibujar más de 300 figurinas. Todos los restos arqueológicos denominados figurinas
pasó a Mariela García, ¿no? Entonces yo encantada con estos artefactos, realmente se me metió en el cerebro, empecé a transmitirlo. Por eso, aunque no sea intencional, el pintor siempre reproduce lo que ve, transforma lo que ve, su entorno. Entonces de pronto yo empecé a reproducir la figurina, pero no como una copia de la Valdivia, sino como una comparación entre la mujer de ahora, contemporánea, y la mujer de esa época. Porque a la par no solamente estaba dibujando, estaba estudiando la sociedad del Neolítico, el formativo ecuatoriano que arranca con Valdivia. Y fue tan fascinante ver que en 2000 años, igual que tenemos esta etapa judeocristiana, la ideología judeocristiana que predomina ahora, llevamos 2000 años. Cuando la sociedad Valdivia dura 2000 años en el sitio Real Alto, ¿no? Entonces de pronto veo cómo cambian las disposiciones, la cultura material, cómo se dispersa en diferentes contextos y cómo las formas de la figurina cambian a lo largo de 2000 años. Porque la figurina Valdivia, todos dicen que son Venus, que son dioses, pero no tienen nada ni de Venus ni de diosas. Son sencillamente indicadores sociales que indican un uso ritual para diferentes necesidades de la sociedad bajo la ideología de la fertilidad, de la reproducción, que es la cultura agroalfarera que están viviendo en la sociedad del formativo Valdivia. Entonces la mujer ocupa un lugar importante, no necesariamente es un matriarcado, no necesariamente es que la mujer manda, no, estamos hablando de una sociedad egalitaria, pero que la mujer juega un rol muy importante. Entonces, esta mujer fuerte que ayuda a la construcción social es lo mismo que pasa ahora en etapa contemporánea. En este momento nosotros no podemos darnos el lujo de que el hombre trabaja y la mujer no. O sea, la sociedad, la mujer es una reproductora social, no es una reproductora de la especie, ¿no? Entonces empecé, porque la mujer reproduce ideologías, reproduce formas de educación, o sea, cuando hablamos de machismo, en realidad quienes aparan son nuestras madres, porque totalmente, en realidad nosotros somos las que transmitimos ese tipo de cultura, ¿no? Sí. Entonces, somos las obligadas en este momento a repensarnos, ¿no? No necesariamente visibilizarnos para nosotras mismas, ¿no? Y reflexionar sobre cuál debe ser nuestro papel y nuestro rol dentro de esta sociedad. Y para eso me sirvió el estudio de la sociedad del formativo ecuatoriano. Muy interesante esta relación entre la arqueología, el arte, es el resultado de todos estos cuadros que tú has exhibido y sigues exhibiendo. El arte es comunicación. Nosotros comunicamos algo, desde las artesanas Valdivias hasta hoy en día nosotros estamos comunicando cosas a través de formas plásticas. Totalmente. Entonces yo necesito comunicar lo que yo estoy viendo, la realidad que estoy conociendo. Necesito difundir estos conocimientos y lo hago a través de las artes visuales. Súper interesante. Una cantante lo puede hacer a través de una canción y una escritora lo hace a través de la escritura. Y justamente encontré unos comentarios, unas críticas muy lindas sobre tus cuadros. El poeta lojano Carlos Eduardo Jaramillo. Me encantó, lo voy a leer. Sus cuadros empiezan a testimoniar su yo profundo, el inconsciente colectivo, un mundo revelándose en sus óleos como cuadrículas de una excavación arqueológica, como ella misma, aficionada a la arqueología, suele explicar como el humus casi mineral de milenarios bosques desaparecidos. Agua dormida, sonido delgadísimo, luz naciendo. Qué bello, María. Bueno, muy poética, como todo lo de Carlos Eduardo. Pero muy poético, y es verdad, aunque yo no me considero una aficionada de la arqueología, yo soy una profesional en arqueología, pero en todo caso en realidad nosotros como artistas y como cientistas sociales nacemos y morimos como tal, o sea, no tenemos vacación, no nos jubilamos de eso, realmente en ese sentido siempre seremos
emocionalmente estaremos atados a eso, ¿no? Al arte y a comunicar, ¿no? Sí. Porque ese es, como tú bien lo dijiste, el papel del artista. Sí. Tal vez podría también decir del diseñador. Claro, el diseñador es un artista, claro. Estamos comunicando, ¿no? Y debemos sacar provecho de estas oportunidades que se nos presentan. Y por ejemplo, tú, como profesional en la arqueología, increíble, lo aprovechaste muy bien, nos comunicas lo que se vivió en esa época. Se te hizo carne, nada más, se te hizo carne en la arqueología. Mira tú, hay una famosa investigación de una historiadora del arte y curadora, Isabel Rismani, ella es alemana, y descubrió que había una corriente ancestralista en el Ecuador, ¿no? Partiendo de Tábara, de Maldonado, de Villasís, de estos artistas de León Ricaurte que estuvieron en Europa y que en Europa encontraron sus raíces latinoamericanas en los museos europeos, ¿no? Entonces de pronto ella me pone a mí también como ancestralista epigonal, ¿no? Porque claro, yo estoy una generación atrás de ellos, obviamente, pero también creo que no lo hago de la misma manera que ellos lo hicieron. Las circunstancias de este grupo fue distinta a la mía. La circunstancia de ellos fue encontrarse lejos y ver una cosa estética, un acabado de una pieza que está con el color ido, ¿no? Porque está rasqueteada por el tiempo, por todas las erosiones que ha sufrido bajo tierra. En cambio, a mí me pasa que yo reconstruyo esa sociedad. Entonces yo no veo el color derruido, veo el color inicialmente que era tan potente como los colores de ahora, ¿no? Veo, por ejemplo, las condiciones sociales de esos hombres y mujeres que hacían esa sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido es diferente. Entonces yo no trato de reconstruir la textura de la superficie de una figurina. Yo lo que trato es de reconstruir a las mujeres, ¿no? De comunicar a la mujer. Qué hermoso, qué hermoso. Ahí está el papel de un artista, ¿no? Sí, basado en nuestros propios antecedentes históricos, ¿no? Nuestras vivencias también, claro. ¿no? No, antecedentes prehispánicos, del conocimiento, ¿no? Del estudio. De nuestras raíces. Claro, el estudio de nuestras raíces. Claro. Qué interesante, ¿no? Sí, un mundo maravilloso. Y ya lo hemos tocado tu fase al mismo tiempo artística y arqueológica, ¿verdad? Así es. Luego vamos a pasar, podemos conversar, si te parece, a esta etapa de dirección cultural, que también tienes un largo tiempo trabajando, aportando, ayudando a la parte cultural ecuatoriana. Cuéntanos un poquito. Bueno, eso también tiene larga data, ¿no? Porque cuando yo regreso acá, me doy cuenta que nosotros aquí tenemos que hacer un poco de todo. No podemos ser artistas especializados esperando que nos descubran, ¿no? O sea, tenemos que no solamente hacer lo nuestro, sino ayudar a nuestra gente que está alrededor. O saliendo ellos, salimos todos. Entonces, tan temprano como el año 75, me parece que me dijeron para que sea miembro de las artes visuales en el Centro Municipal de Cultura. Era Otón Chávez concejal, y entonces yo fui pues, por artes plásticas y me tocó vivir una experiencia también muy linda de hacer dos eventos en la ciudad donde se invitaron artistas internacionales en todas las áreas, en literatura, en cine, en artes plásticas, por supuesto, artes visuales, y vinieron algunos connotados artistas de afuera y realmente en el año 75, por ejemplo, en el Museo Municipal presentamos una especie de homenaje con una gran exposición a Araceli Gilbert, porque era el año de las mujeres, ¿no? Entonces, yo pensé entre ella y Manuel Rendón Seminario, y por ser el año de la mujer dije, no, pues le toca a Araceli, ¿no? Y así pues empecé a construir este entramado social de nuestra cultura, que si queremos seguir adelante tenemos que conocer a los que han hecho algo para situar al Ecuador en algún lugar específico, ¿no? Entonces,
comencé por ahí, estuve un muy corto tiempo en el Centro Cultural Norteamericano y decidí retirarme de mis aposentos de invierno a ser pintora. Pero siempre colaboraba, por ejemplo, con Jorge Páez Vilaró, que me pedía para sus bienales dibujos y que por favor le hiciera una curaduría y le mandara. O sea, había esta colaboración que siempre hay entre los artistas, ¿no? Luego, por ejemplo, ya una vez graduada de arqueología, me fueron a ver porque estaban preocupados por el Museo de Real Alto, que Jorge Marcos se había ido a España y que entonces la Politécnica lo quería ceder al municipio de Santa Elena. Y realmente el Museo Real Alto es un laboratorio donde hay como 10, 12, 13 tesis académicas sobre los diferentes aspectos de la vida social valdivia. Y entonces no es cuestión de que hay piezas y que políticamente me conviene tener el evento ahí o el show. Entonces fui a hablar, ahí me movieron, ahí comenzó mi etapa más ardua de hacer un voluntariado cultural. Todas mis amigas a veces hacen voluntariados sociales y está muy bien, pero realmente la cultura necesita voluntarios, necesita gente que de corazón se vuelque en eso, que encuentre en eso su razón de ser, y yo sí la tenía. Entonces me dediqué a llevar adelante este complejo cultural Real Alto. Lo reconstruimos con una fuerte inversión que hizo el Banco del Progreso, y estuve pues en esta cosa hasta algunos años. En ese lapso me ofrecieron la dirección de la Escuela de Arqueología, que estaba en vías de cerrarse, y fui para tratar de que no se cierre, y cogí muchas donaciones a favor de esta escuela. Lamentablemente en la época de Abdalá Bucaram se quitaron las donaciones que se devengaban de los impuestos y ya no hubo las facilidades, pues sí, la escuela se cerró. También ahí pues ya había aceptado lo del Banco Central, porque el Banco Central, cuando me llamaron, fue un momento muy interesante, muy importante, que se podía juntar la academia, yo estaba en la SPOL, con el museo. El Banco Central tenía procesos muy válidos, tenía reservas importantes, pero todavía giraba alrededor del coleccionismo, ¿no? De la falta de estudio científico del bien cultural que pueda aportar historia, no piezas. No queríamos, nosotros como arqueólogos sentíamos que queríamos historias contadas, ¿no? Que nos ofrece el estudio del bien cultural, que es la sociedad, que se ve a través de eso, y no simplemente ver figurinas bellas o incensarios hermosos, no. Que no sabemos qué son. Eso no es arqueología, ¿no? Entonces fui justamente a que la arqueología sea vista como una ciencia social, no como nació, que es una época válida también, de coleccionistas, de arquitectos que ponen las piezas lindas Está bien. Eso fue una época. Exacto. Y yo creo que ahora teníamos que dar un paso más allá si queremos fomentar nuestra identidad. Nosotros como arqueólogos no nos regodeamos en el pasado. Vemos la forma de que el pasado sirva al presente. Eso es muy interesante que Así acabas de decir. Entonces, eso es como arqueólogo. Entonces el museo nos daba la oportunidad, me daba a mí la oportunidad de poner en discusión social, a través de exposiciones, de publicaciones, los estudios sobre arqueología, los nuevos avances sobre arqueología, ¿no? No simplemente repetir lo que dijeron hace 50 años, ¿no? Y poner las piezas por bonitas, por lindas. Entonces, eso sí fue un cambio interesante, y por lo cual acepté aquella vez, en primera instancia, la dirección de estos museos del banco, el Museo Antropológico. Y realmente fue una experiencia maravillosa, porque a la vez que uno da, también recibe. Y recibes realmente un montón de cosas, porque hacer esta historia de museos del Banco Central no era una improvisación de la noche a la mañana, sino que fue un personal que se fue capacitando, que tenían 15 y 20 años cuando yo llegué ahí. Y realmente pues sabían lo que había que hacer. Y los procesos son importantes, porque yo no puedo ir, por muy preparada que esté, y decir a mí me gusta de otra manera y lo vamos a hacer de otra manera, porque eso no es mi caso. Eso es
una institución en que tiene un cuerpo colegiado, tiene un grupo de especialistas y que cada uno ve un punto de vista que tú no lo ves porque no eres todóloga. Nadie es todólogo. Eso se aporta, suma. Así es. Entonces son equipos multidisciplinarios y fue una cosa muy interesante poder aportar este cambio dentro de una estructura ya dada. Y luego pues tuvimos el cambio al Ministerio de Cultura, en que ya pues se empezaron a arreglar las cosas de otra manera, que no fueron tan exitosas en cuanto a nivel organizacional, pero que estamos en planos de reordenarlo ahora para poder realmente practicar lo que se dice. Exacto. Y ya que tocas el último punto, ¿cómo te sientes? ¿Has regresado otra vez como directora del museo? Sí, probablemente ahorita sea directora nuevamente, pero en realidad yo nunca me fui y siempre hubimos una serie de personas que permanecimos ahí tratando de formar este grupo de especialistas de nivel medio, que son los que realmente sostienen una institución, proponiendo las cosas. Nosotros, por ejemplo, yo como investigación, fue una época muy interesante en que pude dar, por ejemplo, la exposición Tonal Huancavilca, con 0 presupuesto, simplemente estando yo empleada allá adentro, porque de pronto me di cuenta que había unas piedras que sonaban diferente a las hachas monedas, eran unos litófonos. Entonces llamé al amigo Schubert Ganchoso, que es especialista en esto, y efectivamente reconstruyó toda una marimba. Y me encontré, por ejemplo, una documentación del programa de idiomas vernáculos de Robert Mix de los años 90, imagínate. Y de pronto dije, bueno, lo hice el match entre lo que decía Robert Mix sobre la marimba y de pronto lo que estábamos viendo en arqueología, como que sí hay estos instrumentos desde la época prehispánica, ¿no? No solamente es lo que nos traen los afrodescendientes, es también lo que nosotros teníamos aquí de la parte, el origen de la música, el origen ritual de la música, la siembra, la cosecha. Entonces realmente fue una experiencia linda y tuvimos esa exposición acá en Guayaquil y ahora está en Santa Elena. Luego, por ejemplo, sobre la navegación, decimos que somos la navegación, perfecto, está en la exposición 10.000 años, pero de pronto había unos documentos de Olaf Holm que daba todo el recorrido de el nuevo lanzamiento de estas expediciones de Vital Alzar en los años 70. Hubieron 3 expediciones en que salieron del lugar donde hoy se levanta el MAC. Sí. Entonces de pronto digo, pero esto hay que decirlo. Por supuesto. Esto hay que decirlo. No teníamos tampoco recursos, pero lo que hicimos fue que hicimos entre nosotros una forma de digitalizar, limpiar y proyectar esas cosas en las paredes. Teníamos unas lindas fotografías, las pusimos también. Entonces, con nada de recursos se pueden hacer estas cosas. Eso pasa cuando tienes especialistas adentro. O sea, para mí es una etapa tan o más enriquecedora a nivel personal y profesional, esa etapa, que volver a tomar las riendas de una administración, que es que tienes que contar con mucha gente, porque nadie saca solo. O sea, yo no hice eso de ahí, yo lideré un equipo en el Banco Central. Y yo en este momento también, en esta nueva experiencia con una serie de compañeros, les he planteado y pretendo liderar un rescate de los museos y del Archivo Histórico del Guayas, pero de una manera en conjunto, porque si no logras con la expertise y con la actitud de entrega de mucha gente, esas cosas no se hacen. Y con alguien que sepa liderar. Bueno, porque si hay que saber motivar a las personas, exacto, y yo espero poderlo hacer. Sí, tú lo sabes hacer. Y estoy segura que vas a lograr todos estos inquietudes, deseos, tal vez ciertos cambios, ¿no? Necesarios. Los tiempos cambian. Por supuesto. Los tiempos cambian y mi idea tampoco no es retrotraer todo a como fue antes pasado. No, el tiempo cambió. Y se dieron cosas que son incambiables. Exacto. Y muchas cosas son para mejorar, porque democratiza la cultura. Totalmente. Democratiza el quehacer museístico. Y eso es importante, ¿no? Para que toda la gente sepa de lo que se trata, para que antes de hablar se conozca. Porque entonces podemos ser críticos
con criterios, con conocimiento, no simplemente porque no sabemos y decimos cualquier cosa. Entonces, es la única forma de reconstruir nuestra ciudad, ¿no? Vamos a llegar al 2020 y tenemos que entregar instituciones andando, ¿no? Institucionalizadas, valga la redundancia, con procesos claros, que no importa quién esté ahí en la barca, todos tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer para cada cosa. Y hablando sobre este tema, ¿cómo ves la vida cultural de Guayaquil? Bueno, yo pienso que Guayaquil ha tenido una vida cultural muy rica toda la vida, desde la época de la Escuela de Guayaquil, que estamos hablando de los 1950, realmente hay un estudio hecho por Juan Adati muy interesante sobre la Escuela de Guayaquil, donde todos los artistas de todos los lados de la República del Ecuador venían acá. Porque aquí encontraban quién compraba. Quien compraba quiere decir que había un grupo que apreciaba el arte, que tenía conocimientos además de arte y de nuevas vanguardias, ¿no? De aquí los Maspons mandan a Tábara, a Cataluña. O sea, eran personas que sabían que era una cantidad inmensa de inmigrantes que son los que hacen esta nueva etapa de Guayaquil en 1900 y que venían con otra mirada del mundo. Entonces, Guayaquil, no solamente como puerto, sino como lugar de inmigrantes, realmente le era natural tener este contacto con el mundo exterior, con Europa, precisamente en este momento, ¿no? En ese momento, yo creo que desde siempre, porque desde Olmedo y Rocafuerte eran criollos, pero eran gente también informada afuera, y que tenían otra visión, así es, otra formación. Pero mira lo que tú acabas de decir, porque hay mitos que se dice, no, la cultura en Ecuador siempre la encuentras en Quito. No, eso es un mito. Incluso afuera, ¿no? Cuando Sí. tú estás afuera o has estudiado afuera, te encuentras con gente y dices, Ecuador, sí, cultura en Guayaquil, siempre he sabido que está en Quito, pero no es así, tú lo acabas de explicar. No, eso, los estudios, yo vuelvo, que es tan importante, por eso los estudios, que las personas debemos de acostumbrarnos a primero leer antes de hablar, ¿no? Totalmente. Entonces, esta investigación a mí pues me corrobora algo que siempre lo he oído, ¿no? Yo tenía una abuela que fundó con María Eugenia Puy el grupo cultural Oasis y que andaba en la radio no sé cuánto, que era un grupo que daban cosas de cultura en radio. O sea, yo lo vi tan natural, no siempre. Una tía que era una niña genio que recitaba desde los 4 o 5 años, ¿no? Y que llenaba el Teatro Olmedo. Entonces yo ahora me doy cuenta, ¿tú sabes lo que significa? Que una niñita de 4 años que la trepan encima de un banquito y cuando tiene después 11 años, ¿no? Desde los 4 o 5 años, llena un teatro, luego la becan a Santiago de Chile, se va toda la familia, el abuelo, los hermanos, ¿no? Todos se van a Chile por la niña, ¿no? Y viene a los 11 años graduada del Conservatorio de Chile, ¿no? Y luego, entonces, esta niña viene el presidente de la República, asiste al recital aquí. O sea, y ves toda eso no te estoy hablando de una niña genio, te estoy hablando de la sociedad guayaquileña, ¿no? Desde Rosa Borja de Casa, que apoyaba a esta niñita, el grupo de personajes alrededor, mi abuela, que fue una gran empresaria cultural, toda la vida volcada a la cultura, una maestra, graduada para su época, eso era pues, claro, tener doctorado. Así es. Entonces, realmente yo veo que Guayaquil en ese momento, estamos hablando de antes, mucho antes de 1950, ¿no? Y ya vivía y tenía, con el arte. Claro, por supuesto. A todos los niñitos viejos que tú ves hoy en día, que ya se están yendo, decían, uy, a mí me obligaba, y papá y mi mamá iban con los niñitos a escuchar a la Nunziata Caputi. Entonces, yo creo que eso de ahí es un mito, decir que en Guayaquil no hay. Pienso que quizás en Guayaquil las instituciones dejaron de crecer y de ofrecer nuevas cosas, ¿no? Por eso para mí era tan importante como para todos los guayaquileños
hacer el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, o sea, hacer un museo que realmente cumpla los requerimientos espaciales y del conocimiento del siglo XXI. Eso fue el MAC para Guayaquil. Por eso es que me da pena que eso ahí se haya caído un poco, y yo creo que está en todas las posibilidades de ofrecer. Yo creo que a este punto, hoy día, se están ofreciendo cosas maravillosas. El día jueves hay una exposición curada por Ana Rosa Valdés, que estamos hablando de arte desde el siglo XIX, XX y XXI. Muy interesante. O sea, esa exposición creo que es como de la categoría de las que presentamos inicialmente en el MAC, ¿no? En este momento tenemos algo de graffiti metido dentro del museo, o sea que estás presentando diferentes ámbitos y expresiones sociales, o sea que no solamente estamos en lo que se denomina cultura de élite, no solamente de la gente formada culturalmente, estamos hablando de grupos que se expresan en Guayaquil y que de pronto entran al museo porque el museo pone a reflexionar a los visitantes, a sus usuarios sobre este asunto. Entonces, les abre las puertas. Yo creo que por eso era tan importante para nosotros. No tenemos 10 museos. Lamentablemente no es así, ¿no? Ahora, en el caso de la red de museos que se construyó, el MAC tenía una visión, que era arqueología y arte contemporáneo, ¿no? Tenemos el Naín Isaías con otra visión, que es arte religioso, porque su colección es de arte religioso, el Naín Isaías, que es colección de la ciudad, declarada como colección de la ciudad, hace algunos años ya, ¿no? Sí. Y es para aprender a ver arte, para el arte colonial, aprender a interpretarlo, porque el arte tú no lo ves ya para rezar, tú lo ves desde el punto de vista artístico, como análisis de la época. Exacto. ¿No? Ahora, si vamos a estar en el siglo XXI, tenemos que presentarlo de manera contemporánea. Creo que la exposición con que abrimos, Cosmogonías, trataba de ver eso. Su museografía era tan fantástica que sirvió para la segunda edición, que fue Jesús de Nazaret, que es la que está en este momento. O sea, hacer Jesús de Nazaret ya no costó lo mismo que la primera, porque las instalaciones museográficas ya estaban dadas, ¿no? Entonces, esa es la idea también, ahorrar presupuestos, ver la manera de no dilapidar porque me sobra, porque no nos sobra y no tenemos mucho, pero tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos, ¿no? Distribuirlo correctamente, ¿no? Lo mismo el Presley Norton. El Presley Norton fue un museo para albergar la colección de Presley Norton. Lamentablemente ese proceso fue truncado un poquito más. Vamos a ver cómo lo repotenciamos ahora. Y el Archivo Histórico del Guayas, que es nuestro tesoro de documentación, son 120.000 bienes que tiene el archivo. Así es, y un fondo fotográfico histórico muy importante, pero ahí hay que ir a estudiarlo, no solamente tener las cosas y conservarlas, es estudiarlo y difundirlo. Y hablando de difusión, tenemos un maravilloso portal digital. Yo me voy de una cosa a otra. Sí, párame cuando quieras, porque estamos muy bien. Yo una comida me trae otra. Todo lo que nos estás diciendo. Pero, por ejemplo, el portal digital es importantísimo porque de esa manera tú en tu casa puedes meterte y ver desde las programaciones que ofrecen los museos hasta la documentación que albergan sus fondos, ¿no? O los bienes culturales, como por ejemplo ver Valdivia, figurina, y ves una serie de figurinas Valdivia con un poco más de detalle, ¿no? Más analizadas. Entonces, de esa manera, pues eso puede servir de una gran herramienta, es una gran herramienta para estudiantes y también para investigadores. Yo tengo una red de investigadores que realmente les es muy útil ese sitio, y ya cuando nos escriben es cuando quieren algo puntual. Por supuesto, y eso es muy importante. Ahí lo encontramos. Y justamente también hablando sobre este punto, yo también soy maestra, ¿no?, en el arte, y suelo llevar a mis alumnas. Estuve trabajando con ella en el MAC. Se sintieron muy, muy impresionadas. Pero me impresioné yo cuando me dijeron que no lo conocían. Es impresionante, hasta ahora ¿Cómo dicen las personas esto. ¿Qué hacer ahí? Bueno, yo creo que el MAC sufrió un proceso de ruptura en el año 2010, ¿no? Con el cambio político de la institución. De pronto le cambiaron el nombre,
Entonces el MAC dejó de ser MAC, ahora Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, nadie entendía, nunca nadie lo entendió. En este momento ya le devolvimos el nombre, gracias a Dios, ¿no? Y a María José Zurita, que decidió liderar este proceso, volvió el nombre al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, ya de manera formal, porque informal creo que nunca lo perdió, pero no había cómo difundirlo, no había cómo socializarlo, porque si lo socializábamos como MAC, entonces resultaba que nos podíamos llamar la atención desde Quito, porque era un proceso centralizador bastante absorbente, que no necesariamente es la forma en que los espacios surgen, sino que todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que también tuvimos problemas de presupuesto. Llegaron un momento en que ni siquiera los aires acondicionados funcionaban, la climatización era cero. Mira, hubo tantos problemas tan graves, tan serios, que nunca me imaginé que los viviera. Nunca me imaginé, porque cuando nos sacábamos la recontra madre en el Banco Central trabajando 24 horas y no 8 horas, yo pensaba que era la construcción de espacios que luego marcharían, así como te estoy diciendo ahora, ya, vamos a institucionalizarlo y de ahí todo marcha solito, ¿no? Sí. Pero realmente no marchó solito porque se cambió todo y se pretendió improvisar, entonces realmente se improvisa. No funciona. Se improvisa, porque una cosa es yo ser una gran intelectual y decir cosas, y otra cosa es aterrizar mi pensamiento en un lugar en que él requiere desde que el conserje todo hasta cada uno de los funcionarios sepa qué está tratando, ¿no? Para quién está limpiando, para quién está... Mira que ahora está cuando hablo de los investigadores. No es cuestión de que yo soy investigador y que voy a investigar. A ver, nosotros tenemos que investigar nuestros fondos culturales. Tenemos que desarrollarlos. Eso quiere decir desarrollar e investigar. Tiene que adquirir conocimiento. Si no, no nos sirve. Un vaso no sirve solo. Sirve en función de qué uso se le da. Exacto. Socialmente hablando, ¿no? Exacto. Sí, qué bueno que estás tú y qué bueno que se va a tratar de que se difunda lo que tenemos en la ciudad de Guayaquil. Que esto pase no solo a la escuela, sino a la secundaria, al colegio, claro, y también a la universidad. Claro. Porque me da la impresión de que en la escuela como que sí funciona, he visto que llevan, pero a nivel ya secundario, los bachilleres y luego la universidad no van a los espacios culturales, no los llevan. Bueno, yo creo que estos programas deben salir del museo. Nosotros en la época de mi primera dirección tuvimos tuvimos programas, el museo de la mano con la escuela, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Cultura para todos, ¿no? De esa manera había presupuestos y definiciones de proyectos para cumplir ciertos cometidos a las diferentes áreas y sectores sociales. En este momento nosotros estamos, por ejemplo, yo a nivel de investigación trabajé con chiquitas de universidades extranjeras que vinieron acá a hacer trabajos puntuales, de acuerdo a los cuales ellos tenían créditos universitarios. Pasantías. Una especie de pasantía, sí, pero había que calificarlas y testificar, y de acuerdo a eso tenían, por ejemplo, valía un semestre para ellas en algo, ¿no? Tuvimos alguna chiquita que venía de la Sorbona, tuvimos una chiquita que venía de Chicago, ¿no? Realmente sí estuve manteniendo ese tipo de cosas, pero claro, era esperando y el contacto que te llegara. Ahora nosotros estamos haciendo al revés, es el museo el que debe de proponer, ¿no? Yo creo que en secundaria también estamos teniendo un programa que lo estamos recién arrancando con Mónica Espinal, que es historiadora de arte, ¿no? Entonces Mónica lleva determinados cursos. Por ejemplo, el Colegio Balandra ha ido algunas veces, y esta exposición del BAN fueron diferentes cursos, ¿no? Y daban la clase magistral dentro de la exposición y veían esta década tan importante de ruptura y de entrada del modernismo que fue el BAN, que propició el BAN, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las vamos a seguir haciendo. Esas actividades eso es importante, eso es secundaria, por supuesto. ¿no? Tenemos cosas con universitarios, tenemos cosas con secundarias y por supuesto los niños de las escuelas, que son los que deben de ir. Aparte de los niños de las escuelas, hay los programas dominicales, que son los familiares. Entonces el niño va y luego puede ir el domingo con sus padres. Claro. Este domingo tuvimos una cosa preciosa, que fue la construcción de cometas,
por ejemplo, Mira. cómo se construye una cometa y cómo se vuela la cometa luego en la plataforma del MAC. Que forma parte de la Claro. ciudad, ¿no? Así es. Desde es algo antes, muy nuestro. ¿no? ¿Quién no hizo cometas? Así es. Y es una cosa mundial también, Sí, porque y la mundial. cometa no es Así solamente es, de no, es Guayaquil. ecuatoriana, Guayaquil. Entonces, maravilloso me parece ese tipo de Ese tipo programas de en varias actividades. esferas que hace cada uno de los especialistas que tenemos. Por supuesto. Qué bien, Mariela. Ujú. Realmente muy interesante conversar contigo. Y para terminar, porque es el boom en la ciudad, esta exposición que tú ya la mencionaste, ¿no? Sí, El arte de calle sí, en el museo. sí. Es, sí. es algo extraordinario, ¿no? Yo Abrir creo la que puerta, sí. ¿no? Yo creo que sí, mira, más allá que validar o no una forma artística, porque las formas artísticas existen y son importantes, las validemos o no las validemos en el museo. Así es. Más que eso es realmente coadyuvar a decir, a ver, esto de aquí, si lo ponemos en un museo es una maravilla. Y si está en el muro de la esquina, es algo marginal por los cuales a veces ciertas políticas municipales se los llevan hasta presos. Así. Entonces, tenemos que entrar en un consenso de la ciudad, en que si bien es verdad que no puedo estar yo haciendo mi Valdivia en cualquier lado, por muy linda y muy artista que me considere, si bien es verdad que debe haber espacio, sí o no, de todas maneras, el hecho de garabatear una pared no es garabatear unas paredes, es hacer arte. Y habría que también. aprovechar a estos Exacto. grupos a que realmente invadan. Una cosa que hicieron buena son la de los pasos a desnivel, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Entonces, de esa manera se debería de idear más proyectos municipales o colaborando entre municipios y nosotros como museos y poder hacer programas importantes que inserten a estos artistas, porque son verdaderos artistas, Por supuesto. ¿no? En la ciudad. El arte no debe de encerrarse tampoco en el museo, el arte debe de salir a la ciudad. Y lo vemos eso en cualquier parte del mundo, ¿no? Así es. Ahora, el arte de la ciudad es una maravilla, pero como tú bien dices, no, tampoco es en lugares que ni siquiera nos vamos a dar cuenta que existen. Tienen que ser en lugares donde nosotros, los ciudadanos, podamos verlos. Donde hay una planificación urbana también, ¿no? urbana. Ahora, no solamente es estudiar una forma gráfica, es estudiar las personas que producen esa forma gráfica. ¿Por qué? ¿Cuáles son sus condiciones de vida? Exacto. Y que tengan dignidad y que no se consideren estas personas unos marginales. Por supuesto. A través del arte podemos Dignificarlos. dignificar a los seres humanos, ¿no? Ujú. Bueno, Marielita, te agradezco mucho. Ha sido una tarde muy enriquecedora. Es un lujo haber conversado contigo. Gracias por haber Gisela. aceptado. Gracias a ti, encantada de estar aquí otra vez contigo. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias. Y estaremos en otra oportunidad con otros invitados. Avui serà un dia nostre, teu i meu, ja ho sabeu. Tindrem un cel sense sostre, arribarem